y las autoridades de transporte hicieron un positivo balance de la Ley de Convivencia Vial, la que comenzó a aplicarse en noviembre pasado. Queremos conversar sobre este tema, además del inicio de la restricción vehicular a catalíticos en Santiago. Nos acompaña la ministra de Transportes, Gloria Huth. Ministra, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes y Transporte y Telecomunicaciones. Transporte y Telecomunicaciones, no hay que olvidarla, ¿verdad? Es un nombre completo. Pero hoy día, para abordar lo que tiene que ver con transportes, con estas cifras, se empiezan también a sacar conclusiones respecto a cómo se está aplicando la Ley de Convivencia Vial. Me gustaría primero conocer cuál es el diagnóstico que ustedes hacen sobre lo que ha sido la implementación hasta ahora. Hasta ahora tenemos buenos resultados. La ley se implementó, si ustedes se acuerdan, el 11 de noviembre de 2018. Partió ya en la calle y podemos, al hacer, por ejemplo, el recuento de ciclistas fallecidos en accidentes, podemos reportar una reducción de 32% en el periodo de noviembre hasta ahora, hasta marzo de 2019. Muertos, sí. ¿Y eso qué factores influyen? ¿Puede que tenga que ver con la reducción de la velocidad, con el tema del uso del casco? Es una combinación, porque mirando, por ejemplo, la forma en que los ciclistas se desplazan en las vías, es evidente que ha aumentado el uso del casco y de los elementos reflectantes y de su autocuidado. También los automovilistas han tomado conciencia en menor medida, porque todavía hay que hacer muchas infracciones. No nos olvidemos que la ley también reducía la velocidad a 50 kilómetros por hora. Eso es más difícil de controlar, a pesar de que llevamos más de 1.500 infracciones por exceso de velocidad en zonas urbanas. Así que estamos optimistas en el sentido de que esta ley, que más allá de la normativa, no nos olvidemos que la ley no es un nuevo cuerpo legal, son cambios a la ley del tránsito, pero induce un cambio de comportamiento muy necesario para la ciudad. Así que creemos que eso se está produciendo y están también empezando a regularse mejor otros ciclos, como los scooters, que en algunas zonas ya están creciendo a tasas enormes, altas, y están invadiendo la zona de peatones. Por ejemplo, en Las Condes, que presentamos hoy. En el barrio del Golf, ahí el alcalde de Las Condes ha tratado de, un poquito, creó estas vías naranjas. Se destinó, y eso es una cosa bien jugada, destinar una pista que en el fondo se le quita a los automóviles para automóviles a 30 kilómetros por hora, más todos los ciclos. Pero se puede hacer eso, ministra, si uno dice, claro, es Las Condes, el barrio del Golf, uno de los barrios más exclusivos de la capital, ¿eso se puede trasladar al resto de la capital? Sin duda, la medida es muy simple de implementar, es también de bajo costo, es pintura, es un grupo de gente que controla. Lo que nosotros, y aquí quiero contar también, que parte el proceso de consulta pública de los reglamentos de la ley. No se olviden que la ley parte y tiene 18 meses para publicar los reglamentos. Ahora se publican las propuestas de reglamentos y hasta agosto corre un proceso que es de consulta ciudadana. ¿La gente puede participar? Pueden participar todas las organizaciones. Hay 5 instancias de participación. ¿Solamente organizaciones, perdón, ministro, o una persona particular? Personas también. Hay primero un grupo de 6 a 10 personas que son especialistas. También hay consultas a personas que son convocadas a opinar. Hay consultas autoconvocadas y, por ejemplo, personas en un barrio pueden juntarse y hacer propuestas y llevarlas también a esta instancia de consulta pública. Hay una consulta que es a través de la página web del ministerio, que es una especie de encuesta, y hay trabajo en terreno. Así que en todas ellas está abierta la participación desde hoy y hasta fines de agosto, y con todas esas opiniones, por ejemplo, en la consulta pública anterior de otras partes de cambios de ley, se recibieron más de 1.500 propuestas, 700 fueron consolidadas para transformarlas en parte del reglamento. Claro. Son cosas bien efectivas. De los que están día a día enfrentando todos estos temas. Y nosotros tenemos la impresión, estos son 2 reglamentos, uno que es para el diseño de las ciclovías y el otro es para la definición de elementos de seguridad de las personas. En el diseño es donde yo creo que tenemos que hacer ajustes para simplificar los requerimientos, porque en la medida que nosotros destinamos espacio vial y lo demarcamos, ya se produce un efecto de más seguridad.
Sí, ahí estaba buscando en la página web, claro, está el link para poder participar y poder entregar sus opiniones. Me interesa el de ciclista. Pero por eso tengo ahí una duda precisamente sobre ese tema, porque decía, se ha reducido la cantidad de ciclistas fallecidos, lo cual por supuesto es muy relevante, pero tengo la duda si puede o no sé cuáles son las cifras, haber disminuido el uso de la bicicleta. Lo digo recordando nada más esa información que apareció en noviembre o diciembre del año pasado, en que se decía que en Las Condes había caído, cuando recién partió la norma, en un 15% el uso de las bicicletas. Yo no tengo ese registro, no tengo claro, pudo ser un registro, por ejemplo, de las empresas que arriendan bicicletas y como un requisito para uso es el casco, podría ser que la gente que no tenía casco en un corto plazo dejó de usarla, pero no es la impresión que nosotros tenemos. Tenemos un registro de más de 1 millón de viajes diarios en bicicleta en Santiago, o sea, ya dejó de ser un vehículo de paseo. Ministra, yo le quiero, dentro del tema del uso del casco, hay una propuesta del ex subsecretario de Transporte del gobierno anterior, Carlos Melo, que decía, aquí lo mejor, y él cifraba estudios de que la gente deje de usar casco para andar en bicicleta, y uno dice, eso es un poco tirado las mechas en buen chileno por el tema de los accidentes. Y él dice, no se provocan más accidentes, y lo que ha provocado el uso del casco es lo contrario, que la gente se inhiba de subirse a la bicicleta, y se ha comprobado en nuestro país, de acuerdo a las cifras que entregaba Carlos Melo, de que la gente use o no use casco, al final no gatilla en mayor o menor cantidad de muertos en bicicleta. El antecedente él promueve que tengo, que la gente no use casco. Sí, hay un grupo importante incluso de ciclistas que plantea eso. El antecedente que citan es un estudio muy antiguo, de unos 15 años atrás por lo menos, y creo que los conceptos de seguridad han evolucionado. Y para nadie es una cosa como obvia, digamos, que nadie es un misterio, que si uno tiene un elemento de protección, tiene una probabilidad más alta de sobrevivir o tener menos daños que si no lo tiene. Él decía que un automovilista, al enfrentar a un ciclista sin casco, al final es más cauteloso respecto a uno que, por ejemplo, tenga casco. Claro, está más bien centrado también en el hecho de que no desincentive el uso de la bicicleta. No se ha desincentivado, y nosotros lo que estamos haciendo es al revés, es incentivarlo, porque de los 4,5 millones de viajes diarios que se hacen en Santiago en vehículos particulares, más o menos la mitad tienen una extensión inferior a 5 kilómetros. Podría haber un reemplazo masivo de automóviles por modos no motorizados, bicicletas, scooters, distintas opciones. Nosotros estamos genuinamente convencidos de que los elementos de protección son necesarios, es lo que además promueve, no sé, por dar un ejemplo, la OCDE a través del International Transport Forum. Uno de los elementos que ellos promueven para la seguridad vial es justamente la protección de los que son más frágiles. Pero un punto interesante, porque me tocó también hacer este mismo tema en Londres, con la experiencia que ellos tienen, y entrevistamos ahí a quienes están a cargo del tema de transporte, y mencionaban que si bien ellos promueven que se use el casco, no pasan una multa a la persona que no lo utiliza, sino que más bien centran la fiscalización en lo que tiene que ver con la convivencia vial, por así decirlo, que se respete cuáles son los espacios para el ciclista, que no se suban a la vereda, que el automóvil no le ocupe el espacio, que deje también los espacios al momento de adelantar, que se concentraban en ese tipo de cosas, incluido también el tema de la velocidad de los autos. Sí, pero partamos de la base que nosotros estamos recién iniciando un cambio que es cultural, es importante. Y en Londres, por ejemplo, tienen esas medidas, pero tienen otras bien estrictas. Por ejemplo, para entrar a zonas de manejo más complejo, como en el centro, se necesita un tipo de licencia distinto y con un entrenamiento para los ciclistas. Entonces, es bien importante ver cuál es el conjunto de medidas que cada país toma. Solo ahí porque mi experiencia ha sido también andar en bicicleta en Londres, y la verdad que no recuerdo que se utilizara eso, que se exigiera eso. A lo mejor no te controlan, pero hay una y también propuesta, lo digo, a lo mejor no se ha aprobado todavía, porque esa vez con la conversación con ellos hace mucho tiempo ellos tenían esta definición de licencias especiales y entrenamiento especial para entrar a las áreas de tráfico más complejo. Porque además tienen estas bicicletas públicas donde las utiliza cualquiera, y también andan por el centro y están ubicadas en el centro. Bueno, puede ser que ahora tengan entonces espacios dedicados donde están más protegidos, pero han pasado por etapas, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí importante, que es cierto que hay modelos de referencia donde, por ejemplo, los elementos de protección ya no son exigidos, pero es porque las personas automáticamente
tienen una actitud de autoprotección. Aquí estamos haciendo un cambio bien importante y yo creo que esta baja de fallecidos, de ciclistas fallecidos, revela que está empezando a haber esta conciencia, tanto por los ciclistas como por los automovilistas. Ministra, ¿en qué plazo uno podría situar a nuestro país maduro, o la capital maduro en términos de convivencia vial, para que realmente esta ley uno diga aquí hay convivencia vial tal como lo dice el título? ¿Cuándo podríamos alcanzar esa madurez? Uno dice, todavía uno ve en las calles en el día a día, todavía falta mucho. ¿Serán 10 años, 20 años? Hagamos un poco de memoria y hace no tantos años los cruces peatonales en Chile no los respetaba nadie. Nadie. Solamente en alguna ciudad en región no le llamaba la atención que aquí respetan a los peatones. Ahora Santiago Valparaíso era la única ciudad y yo me acuerdo que siempre me fijaba porque decía aquí el tráfico lo controlan los peatones. Y era la única ciudad donde efectivamente el cruce peatonal se respetaba. Y ahora todo el mundo respeta el cruce peatonal. Son procesos y por eso es que... Se demoró un tiempo. Se demoró un tiempo, se demora unos cuantos años. Aquí tenemos un doble desafío, un poco el tiempo que toma esto, pero además que la ciudad se hace cada vez más densa y las personas viajan cada vez más. Entonces la vialidad empieza a ser un recurso muy escaso y es urgente compartirlo adecuadamente, porque si no la vida en la ciudad se nos va a hacer muy desagradable. Así que esto es un beneficio que va más allá de la seguridad en lo central, pero aquí también lo que queremos es que las ciudades sean armónicas y agradables de vivir. De acuerdo a las cifras que también ustedes manejan, ministra, ¿de qué manera se han comportado los conductores, los automovilistas, respecto a lo que ha sido la reducción en la velocidad máxima? Ahí no muy bien. Ya. Yo misma, por supuesto, que ando a 50 kilómetros por hora porque, digo, si hay alguien a quien no pueden infraccionar, claro, es a mí. En casa Herrero cuchillo malo no puede ser. Mis hijos también, en fin. Los tiene cortitos. Cortitos. No, y ellos están muy conscientes. Pero creo que el efecto más importante, y a pesar de que se han cursado muchas infracciones, más de 1.500 en lo que va del año, en zonas urbanas, 20% de eso en la región metropolitana. Lo que creo que va a ser más efectivo es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Eso nos va a permitir un control digital, por medios digitales, de los excesos de velocidad y va a generar las infracciones en forma casi automática. Así que creemos que con eso se va a lograr, como se ha logrado en todo el mundo donde se ha instalado un sistema así, realmente el control de velocidad. Y eso va a ayudar mucho a la reducción de accidentes también. Ahora, este CATI, ¿cuándo va a ser realidad? El CATI está avanzando bastante bien en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que no demoremos mucho más, tal vez 1 mes y medio, 2 meses, en despacharlo desde esa comisión. Pasa luego a Sala, después al Senado. Así que creemos que va en buen rumbo, a buena velocidad. Ministra, hoy día comenzó la restricción vehicular a los vehículos con sello verde, la restricción vehicular correspondiente al año 2019, podríamos decir, al año en curso. ¿Cómo se puede concientizar un poco a la población, dando cuenta que el mismo gobierno siempre, el gobierno anterior también se dijo cuando comenzó la restricción a los vehículos catalíticos, que la gente respete esto porque la fiscalización es difícil. Fiscalizar, o sea, el carabinero tendría que estar viendo de qué año es el vehículo y es difícil en ciertas circunstancias ver si el año es 2011, 2012. ¿Cómo se puede llamar a concientizar a la gente con una fiscalización que hacer y que está siendo muy difícil? La fiscalización la hacemos y afortunadamente nos permite detectar una cantidad importante de casos, porque hay algunos, no siempre, pero hay letras y dígitos asociados a la fecha. Entonces hay un rango donde es más probable que el auto sería como una patente que comience con D y algo, por ejemplo, más o menos por ahí. Hay rangos y no es en todos los casos, porque hay excepciones, pero sí se puede detectar en esa forma. A lo que nosotros estamos apuntando es a usar aplicaciones donde solamente ingresando patentes uno sepa inmediatamente que eso existe ahora y los fiscalizadores lo tienen. Entonces es mucho más fácil también identificar autos que... ¿Cómo funcionan esas aplicaciones? Eso existe como en la consulta que uno mismo hace en la página web del Ministerio. Uno puede consultar con la patente de su auto si está o no afecto a restricción cada día.
y los fiscalizadores lo tienen disponible. Entonces ellos pueden detectar solamente ingresando la patente si el vehículo está o no afecto a restricción. Pero entre que venga el auto, poner la patente va a ser medio complicado, que pare al auto. Pero por eso se para sobre una muestra y tal como controlan gases y controlan otras cosas. Igual es una fiscalización más difícil que el resto, quizás, claro, porque es más difícil no es apuntada, detectar. es apuntada al efecto que uno quiere controlar, pero es parte de tener una cantidad de autos que pueden estar dentro de ese rango. Nosotros pretendemos que esto avance también en control con medios digitales. Y también las cámaras, y por ejemplo el CATI es capaz de detectar si hay, porque el CATI la gracia que tiene es que puede detectar infracciones que son del tipo sí o no. O sea, entró con una patente que estaba restringida a la zona restringida, sí, entró, se emite la infracción. Tiene toda la base de datos. No hay cómo interpretar qué podía ser o no podía ser. Este CATI tiene toda la base de datos de todos los autos que no debieran circular. Exactamente, y automáticamente se genera la infracción. Así que eso también va a ser un control mucho más masivo. Actualmente es manual, pero se detecta una cantidad importante de infractores y yo quiero hacer un llamado principalmente a las personas a informarse. La cantidad de información que se ha entregado es enorme. A mí me cuesta entender que, salvo que alguien venga de regiones, que no hayan tenido acceso a la información. Yo le doy gracias a los medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo también a levantar la preocupación, a entregar los canales de información. Están estas aplicaciones en que se puede saber exactamente si uno está o no afecto a la restricción, solo con la patente. Están todas las facilidades para que se definió además un calendario fijo para que las personas se puedan organizar. Entonces está todo dado. A mí me toca los viernes, yo lo tengo clarito. ¿Ves tú? Entonces te organizas y por eso es que no pusimos dígitos variables, porque era mucho más difícil para las personas organizarse. Así que está todo establecido para facilitarle la vida a las personas. Y ha tenido un impacto. Tuvimos ya algunos datos interesantes hoy. ¿Ya? ¿Cuáles son esas cifras? Hoy comenzó hay un doble efecto. Primero, que no ingresan los vehículos que son más contaminantes porque tienen motores más antiguos. Pero además, al no ingresar eso, detectamos un aumento de velocidades. Y al tener mejores velocidades, también hay menos emisiones, menos tiempo de vehículos detenidos. Y ha sido bien importante. Estaba mirando las cifras entre las 6 y las 7 de la mañana, fue más o menos un 3%, pero entre las 7 y las 8 fue un 5% y entre las 8 y las 9 fue un 8%. De aumento de la velocidad. De aumento, claro, de menor tiempo de viaje. Y en la zona nororiente, por ejemplo, y surponiente fue un 11% y 12% menos. Eso tiene una impacto persona que se demora una hora se puede demorar, no sé, 53 minutos, 54 minutos. Tiene una ganancia de tiempo, pero tiene la ganancia ambiental, porque en la medida que hay menos tiempo del vehículo circulando a velocidades más bajas, también las emisiones están más controladas. Ahí tengo yo solo una duda. Esta medida de la restricción puede tener un impacto en lo medioambiental, también en la congestión, como lo estábamos conversando. Mi duda es si acaso han podido medir si finalmente es eficiente desde la perspectiva de que mucha gente puede optar por un segundo vehículo, que es lo que siempre Sí, sale esa es en la esta gran conversación. discusión y lo que se ha probado es que en el corto plazo esta medida tiene un impacto importante y después se va diluyendo en el largo plazo porque la gente tiende a tener un segundo vehículo, sobre todo en países con ingreso más alto. Pero, a ver, como está planteado en el plan de descontaminación ambiental vigente, que costó muchos años publicar, hay un incentivo a la renovación del parque. Se restringe a los vehículos más antiguos, pensando en que el incentivo va a ser más bien cambiarse a un auto post-2012. La gente lo puede mirar como Euro un 4. premio a la automotora, no es un premio a la automotora, al final es que... Pero tiene el inconveniente de que si todos pudiéramos tener auto del año, todos lo tendríamos. Entonces, hay un efecto ahí que uno podría discutir. Pero el objetivo de renovación tecnológica es valioso, yo eso lo rescato. Creo que hay un tema social no cubierto. Entonces lo que uno debe hacer es ver con qué otras medidas puede complementar, de manera que este efecto de rebote no se produzca. Y en ese caso hay discusión bien interesante. Hay un artículo que publicó un grupo de académicos que por primera vez combina
el control de congestión y contaminación. Y proponen un pago por acceso a las zonas restringidas. Es una cosa que todavía yo la encuentro en un nivel un poco más académico, pero me parece que la propuesta que hacen es interesante y hay que explorarla más. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es convocar a especialistas a discutir cómo pudiéramos aterrizar esa propuesta, de manera que podamos complementar la medida que el plan tiene, evitando que en el largo plazo ocurra esta compra del segundo auto, que es la parte que no quisiéramos que acontezca. Ministra Gloria Hood, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias por acompañarnos.